Y hoy vamos a estudiar acerca del rey David. Hay muchas características que podemos encontrar en él, buenas y malas. Como mirábamos en la introducción, a veces solo miramos las buenas, pero queremos hacernos los ciegos en las cosas malas, que también tenemos muchas cosas en común. Por eso el tema de hoy es el descuido de un rey. Cómo nosotros, aún conociendo de Dios, podemos descuidarnos. Y eso es lo que yo quiero que en esta mañana nosotros podamos aprender, porque de los errores de otro uno puede aprender, y de las virtudes y de las cosas buenas de otro también se pueden aprender. Amén. Abra su Biblia por favor en 1 Samuel capítulo 16 versículo 6. Después de que el Señor dictaminó de que el reino iba a ser quitado a Saúl, el Señor ya tenía a su escogido. Por eso el nombre David es escogido de Dios, es el significado que tiene. Yo creo que nosotros somos escogidos, dice la misma palabra que somos un pueblo escogido. Él nos escogió. Amén. Entonces somos escogidos de parte del Señor. 1 Samuel capítulo 16 versículo 6. Lo puede leer en la pantalla, en su Biblia o en las notas que usted tiene ahí. Lo podemos leer todos juntos, por favor. Dice la palabra del Señor. Escuche esto. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así: y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová está tu ungido. Y Jehová respondió a Samuel. Escuche las palabras: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero ¿qué dice ahí, hermano? Pero Jehová mira el corazón. Versículo 11. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son todos estos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Versículo 12. Envió pues por él y le hizo entrar. ¿Y qué dice? Mira las características de David. ¿Qué dice? Era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Para que usted pueda entender un poco acerca de este versículo, nos podemos dar cuenta cómo el Señor, en aquel dolor que sentía Samuel, porque ya sabía que el reino iba a ser quitado a Saúl, porque como quiera sí o no, hermanos, había habido una relación entre el profeta Samuel y Saúl. Y usted se va a dar cuenta que el Señor desechó a Saúl por hacer cosas incorrectas, aunque él creía que eran buenas. Y vamos a aprender cómo el Señor mira a David, que tiene conforme a su corazón, cómo lo escoge. Y el Señor lo manda hacia la casa de Isaí y le dice: ahí está mi ungido. Y claro, dice la palabra que Isaí tenía varios hijos. Habían algunos que eran soldados, eran de parte del ejército de Saúl. Y claro, hermano, se puede imaginar a alguien que está físicamente preparado, de alto, de estatura, un buen porte. Dijo: este es. Porque muchas veces nosotros nos dejamos guiar por lo que nuestros ojos ven. Y usted claramente puede ver cuál fue la palabra que el Señor le daba al profeta, que iba a ungir al próximo rey. No mires lo que ven tus ojos. No te dejes guiar por lo que te estás viendo, sino que yo veo algo más. Diga conmigo: algo más. Dios ve algo más en nosotros. No simplemente la apariencia. Uno puede venir bien guapo. Diga conmigo: guapo, guapa, mire. Pero cómo está nuestro interior, si realmente es la misma manera como nos vemos por fuera, si estamos por dentro. Entonces, indudablemente el Señor ya había determinado que el reino de Saúl iba a terminar, y la forma de acabar ese reino era a través de la muerte. No había otra forma. Quiero que usted entienda que en aquellos tiempos, para poder sustituir a un rey, simplemente era matándolo. Era la única forma, no había otra. Y cuando el Señor le dijo a Samuel, porque Samuel lloraba porque ya no iba a estar Saúl, él se acongojaba, tenía sentimiento. Le dicen: ya, ¿qué haces? Las palabras del Señor a veces son duras, hermano. ¿Qué haces? Ve a ungir al próximo rey. Y quiero que usted note que aquí dice la misma palabra, que Samuel ungió a David. Pero David siguió siendo, hermano, servidor del reino de Saúl. Ya era rey para el Señor.
pero no había llegado el tiempo de David todavía, hasta que se desarrollara todo lo que iba a venir después. Ahí era donde el Señor iba a confirmar y afirmar el reino de David. Pero David ya era el rey, pero Saúl seguía reinando. De hecho, la misma escritura dice que en medio de las angustias que provocaba esa frustración que podía tener Saúl, porque sabía que ya no tenía el respaldo del Señor, lo único que lo podía calmar era David cuando le tocaba el arpa. Había muchas virtudes que tenía David y Dios miraba todas esas cosas. Hermano, David era un hombre que trabajaba en el campo, era el menor de la casa de Isaí. Estaba pastoreando porque podemos entender que era joven, aparte quizás en comparación a los hermanos no era un hombre que podía servir en un ejército o pelear, porque muchas veces, hermanos, se requiere su apariencia para desarrollar una labor. Quizás no miraban eso y era menospreciado en su casa, pero para el Señor era el más valioso. Hermano, y eso es lo que podemos aprender, de que el Señor no tiene limitantes para escoger al que Él quiere. No es lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere. Y eso es muy importante, que todos los que estamos aquí, Dios de antemano ya nos había escogido, había propuesto algo para nosotros. La misma palabra dice que Él ya nos predestinó para que anduviéramos en qué, hermano, dice, en buenas obras. Amén, denle un aplauso al Señor por eso. Eso es lo que Dios hizo. Dios no nos llamó acá para que nosotros formemos parte del reino de Dios, para perdernos, para que nos vaya mal, para destruirnos. No, Dios nos apartó y Dios lo quiere apartar, si usted no tiene a Cristo, para cosas mejores de las que está teniendo. Porque a veces nosotros no queremos entrar a este reino porque decimos no lo necesito, estoy cómodo con lo que estoy viviendo o con lo que estoy haciendo. Pero algo que no logramos entender es que hay algo mejor de parte de Dios. Si lo que estamos viviendo hoy es bueno, lo que tiene Dios es mejor. Y eso es lo que Dios tenía preparado, no solo para David, sino para todo el pueblo. Porque recuerde esto, hermanos, dependiendo cómo es la cabeza, así sufre el cuerpo. Indudablemente, si había un rey que no escuchaba, desobedecía, y eso repercutía en el pueblo. Y fue lo que pasó con Saúl. Saúl fue desechado, ¿por qué? Por desobediente. Porque se le daban instrucciones claras de lo que debía de hacer, pero él prefería hacer lo que él consideraba que era bueno o lo que se tenía que hacer. Por eso él le decía a Samuel, dile a tu Dios. Y podemos entender en varias ocasiones que Saúl nunca consideraba al Dios como su Dios, sino como el Dios de Samuel. Y a veces nosotros podemos tener ese tipo de comportamientos. Inconscientemente podemos ver eso. Ahora hay unos puntos que quiero que podamos resaltar acerca del rey David, porque si fue un rey, como dice, un rey que se descuidó. Sabe que nosotros nos podemos descuidar estando firmes en los caminos del Señor, estando bendecidos por parte de Dios. Puede llegar el momento donde nos vamos a descuidar. El problema es que ni siquiera nos estamos dando cuenta que estamos cayendo en un descuido que es muy peligroso. Amén. Por eso, hermano, ahí en el punto 1, ¿sabe? David confiaba, escuche esto, que Dios peleaba sus batallas. ¿Qué era lo que miraba Dios en David? Que aunque todavía no era rey y siendo un pastor de ovejas, él confiaba en ese Dios. Porque es bonito confiar, hermano, en otros momentos, pero confiar en el Señor no solo en el problema, sino antes del problema, ahí las cosas cambian. Muchas veces buscamos al Señor en medio de las situaciones difíciles y es a veces lo que nos cuesta entender que son esas situaciones las que Dios utiliza para que podamos buscarlo. Pero lo correcto sería buscar a Dios aunque no tenga problemas. Eso es lo que Dios quiere. Pero esos problemas a veces son los que Dios requiere para que nosotros nos podamos acercar. Pero David confiaba en el Señor. En 1 Samuel capítulo 17 versículo 45, escuche esto: después de que el pueblo por la misma, escuche esto, forma de Saúl, el pueblo después de haber ganado batallas era temeroso. Y ahí es donde Dios le da su primera prueba a David. Y leemos nosotros así en 1 Samuel 17:45. Entonces dijo David a quien, al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina,
Mas yo vengo a ti, ¿qué dice? En el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Versículo 46. Jehová, ¿qué dice? Te entregará hoy en mi mano. ¿Y qué dice? Y yo te venceré, te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay, ¿qué dice ahí, hermano? Dios en Israel. ¿Cuál era el pensamiento de David? Escuche esto. El pensamiento de David era, porque David era celoso de parte por Dios. Él tenía un celo de parte para Dios. Eso es lo que había en el corazón de David. Y aquí narra lo que hizo David en frente del gigante Goliat, que muchas veces ni aún nosotros conocemos bien acerca de esa historia. Él miraba el gran afrenta que tenía delante. Pero la misma palabra nos dice, hermano, que él tenía confianza, que Dios le iba a dar la victoria. Y ahí empezó el Señor a confirmar el reino de David. Ahí es donde el Señor empezó a respaldar a David, porque Dios respalda al que tiene confianza en Él. Dios respalda al que cree en Él. Dios nunca va a avergonzar a alguien que confía en el Señor, y a pesar de todo, el Señor va a estar ahí. Porque si nosotros lo vemos humanamente, si nosotros realmente visualizamos en ese momento en el campo de la batalla, nosotros decimos, hombre, lo van a hacer pedacitos. Pero el Señor nos deja esto para darse cuenta que no es con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas del Señor. Porque eso es lo que Dios quería. Quería un reino que dependiera de Él. Recuerde esto: antes del Señor establecer reyes que pidió el pueblo dependía directamente de la voz de Dios. Nada lo cuestionaba, no era cuestionable. Y el que no obedecía, ¿qué cree que le pasaba? ¿Qué cree lo que pasaba? Mire. Y qué bonito, hermano. A pedradas. Eran sacados de las tiendas. Eran alejados del pueblo. ¡Ja! Hermano, a la buena o a la mala. Dígame usted, ¿cómo quiere obedecer? ¿A la buena o a la mala? Vea, cuando usted tiene a sus hijos, usted quiere que sus hijos le digan, mira mamita, mira papito, hace esto, y que le diga, sí papá. Pero como uno muchas veces tiene que utilizar otros métodos, ¿verdad? ¿Vas a hacer eso, papito, mamita? ¿Va? Entonces usted tiene el instrumento de bendición para corregir lo que no está correcto, ¿va? Entonces, ¿usted cree que lo hacen de buena voluntad? No, lo hacen, mire, por lo que usted tiene en la mano, que sabe que si no le va, juá, juá, juá. Ahí le viene, ¿verdad? Pero qué bonito era que uno a la una le hicieran caso. Bueno, es lo que Dios quería. Eso es lo que Dios anhela. Pero vemos cómo David depositaba su confianza en el Señor. Y por eso dice, yo no es con mis fuerzas, sino como dice la palabra, yo vengo en el nombre del Señor. No vengo con armas mortales, sino con espirituales. Porque usted y yo no ganamos, hermano, batallas con armas mortales. No va a agarrar un palo y le va a dar, ¿verdad? Porque si no, ya, hermano, nuestros hijos ya no existieran. Sino que tiene que ser muchas veces con palabra de Dios, con oración, pidiéndole al Señor misericordia. Porque mire, le puede dar cuando está pequeño, pero cuando está grande, hermano, le empieza a dar con una varita y después va a terminar dándole con un leño. Se lo va a echar, preso va a terminar. Si no, hermano, es con amor, es instruyéndolos, ayudándole y pidiéndole al Señor. Y yo le digo de las batallas que puede sufrir, pero mire lo que dice la palabra en primera de Juan 5:14. Porque ahí es donde debe estar asentada nuestra fe. Dice, y esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos, ¿qué dice? Conforme a su voluntad, Él, ¿qué dice? Nos oye. Mire, muchas veces no recibimos respuesta de parte de Dios porque pedimos cosas que no nos convienen, hombre. Nos va a llevar a la destrucción. No todo lo que nosotros anhelemos Dios lo va a complacer. Y vea que nosotros nos podemos dar cuenta a través de la historia de los reyes de Israel. El Señor se los advirtió. El pueblo pidió rey y el Señor le dijo a Samuel, mira, tú crees que no quiere, que piden rey porque te ven viejito. No es a ti que desechan, es a mí. Pero diles que sí. Y mire, hermano, y el Señor nos deja esto para que aprendamos que muchas veces usted ruega y ruega y ruega a Dios. Y mire, hermano, yo no sé si el Señor se cansa y dice, te lo voy a dar aunque te va a arruinar. Yo creo que Dios nos ama tanto que por eso a veces no lo hace.
Porque por eso encontramos esta palabra para que usted y yo aprendamos. Que si pedimos conforme a su voluntad, ¿qué dice? Él nos oye. Y si no pedimos conforme a su voluntad, ¿qué cree que hace Dios? Se tapa los oídos. Porque usted puede estar ahí, hermano, gritando y esto y lo otro. Se puede usted, hermano, quedar mudo. Dios no lo va a responder. Dios no lo va a hacer porque no está en su plan. Ya Dios nos ha mostrado que nosotros pedimos mal. Jesús lo dijo. Ustedes no reciben porque piden mal. Pidan conforme a mi voluntad. Pidan guianza del Espíritu para que los guíe para pedir lo correcto delante de Él. Amén, hermanos. Y algo que vemos que David consultaba todo a Dios. Fíjese algo que vemos, estamos viendo el lado bueno de David, diga el lado bueno. Todos tenemos un lado bueno, hermanos. Parecemos una moneda, tenemos dos caras, una buena y la otra mejor. Bueno, a veces tenemos cosas buenas, todos los seres, hasta los más malos tienen cosas buenas. Algo bueno tiene, pero también así como hay algo bueno, hay algo malo. David consultaba al Señor. Y podemos ver algo que David hizo. Escuche esto. David pudo ver que en el corazón de Saúl no era importante el arca. ¿Qué era el arca, hermano? Era la presencia de Dios. Él sabía que no, él quería un reino que perdurara porque Dios lo había llamado, Dios lo había ungido. Y yo le voy a decir esto: cualquier cosa que nosotros hagamos, necesitamos el respaldo de Dios. Necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos que Dios esté ahí, porque recuerde esto: no somos nosotros, somos instrumentos de Dios. Amén, hermanos. Somos instrumentos de Dios. Y David dice: hombre, estoy aquí. No me dejó un buen panorama a Saúl. Porque la verdad que cuando Saúl que estaba de rey, hermano, no era un reinado fuerte. Ganaba batallas porque el Señor iba a conservar a su pueblo, pero no era un reino que era temible para los enemigos. Si no, no hubiera estado los filisteos en la cabeza Goliat intimidando al pueblo. Por eso fue que David se enojó tanto, porque eran escarnio. Entonces no era fácil lo que David iba a recibir como reino, por los mismos pecados de Saúl. Porque una de las cosas que Saúl quiso hacer fue, al no matar al rey cuando conquistó, era porque pensaba que iba a hacer alianza con un pueblo mundano, un pueblo que no era de Dios. Siempre está en nuestra mente estar bailando con la bonita y la fea. Y Dios no obra así. Dios no obra de esa forma. Dios nos apartó para su reino. Por eso, hermano, a veces usted tiene doble ciudadanía. ¿Cuántos hay acá? No le voy a preguntar, ¿verdad? Pero algunos dicen: yo soy de aquí y de allá. Pues ni de aquí ni de allá. Defínase, o es gringo o es indio. Gringuindio. Porque así son nuestros hijos. Yo le digo que son de donde yo soy. Definámonos como creyentes. Pero vea lo que dice en 2 de Samuel 6:12. Y aquí solo le estoy, hermano, llevándole el recorrido del reinado de David. Había mucho, una serie solo del rey David hubiera hecho. Ahí hubiéramos sacado para unos 10 semanas. David consultaba al Señor y quería que el arca estuviera en Jerusalén, que habían establecido como la fortaleza, la capital de del nuevo reinado que había ahí. Dice, escuche esto, en 2 de Samuel 6:12. Mira hasta dónde nos vamos. Dice: fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom. Pero antes de esto ya había pasado algo en la cual David llevaba el arca, y porque alguien que no era apto para tocar el arca murió, y a David no le gustó eso. Y dijo: en el camino está la casa de Obed-Edom, ahí déjenla. Porque ya David llevaba el arca para allá. Y mejor tuvo temor o enojo que prefirió dejarla en la casa de Obed-Edom. Pero como donde está la presencia de Dios hay bendición. Escucha esto y se lo voy a repetir: donde está la presencia de Dios hay bendición. Eso es lo que hace Dios. Si usted se lleva la presencia de Dios a su casa, hermano, créame que aunque haya ahí conflicto, problema, haya necesidad, haya de todo, ahí va a estar Dios.
porque usted es portador de la presencia de Dios. Pero a veces, hermano, una gran oscuridad opaca la luz. Llega usted con la paz que recibe después de cada domingo, gloria a Dios. ¿Cuántos van con paz a su casa? Y lo espera ya su esposo, su esposa, su pareja, su hijo, con una gran carota, y usted le saca como que recibió el diablo, hermano. Si a qué le gritó, usted le da 2 gritos. ¿Y qué es la palabra que le dicen a esas personas? Y venid de la iglesia. ¿A cuántos les han dicho eso? Amén, va. Nadie dice amén. Y nosotros dicen que vamos ungidos, hermano, llenos de la presencia del Señor, y más bravos les llegamos a la casa. Llegamos a la casa después de un servicio a pelear, a quejarnos. Nos acordamos del rollo de la semana pasada. Nada que ver. Y estamos llenos de la presencia. No llevamos paz, no llevamos armonía, no llevamos la presencia de Dios. Pero David sabía que necesitaba el arca. Y cuando escuchó de que había sido bendecida la casa de Obed-Edom, dijo: yo la necesito, el pueblo la necesita. En el versículo 13 dice: y cuando la llevaban el arca, al arca de Dios habían andado 6 pasos, y él sacrificó un buey y un carnero engordado. O sea que póngase a pensar, hermano, yo no sé cuánto era, pero se puede imaginar, 6 pasos, pum, sacrificaban a uno, otros 6 pasos, pum, otro sacrificio. Imagínense para llegar a la ciudad. Y no crea que andaba en un Ferrari como muchos pastores quieren andar hoy, hermano, con la gran camionetota. Dios guarde que usted lo vaya a recoger en una chatarrita que apenas anda, lo avergüenza, ni se quiere montar. Gloria a Dios. Nadie dijo amén. Bueno, a veces nosotros se nos ha cauterizado, hermano, el corazón, y se nos ha olvidado realmente de cuál es la labor. Ese no es el trabajo del siervo de Dios al que Dios ha puesto. No es ese. Y dice la misma palabra: y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Y así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. O sea que David iba, hermano, mire cómo consultaba David. Era la presencia del Señor. Sabía que la presencia de Dios era el arca. En ese tiempo ahí era donde estaba la presencia de Dios, y lo hacía con tristeza, hermano. Y a veces venimos a la iglesia, ¿cómo anda, hermano? En victoria, pero más derrotado, hermano, que cualquiera aquel que no tiene a Cristo. ¿Cómo anda, hermano? Aquí, mire que hoy tenía el dolor en la panza y hoy me duele la lengua. Dice, hermano, y estamos en victoria. Le vamos a cantar al Señor: alabaré, 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 alabaré. Y con júbilo. ¿No ha notado? Hay gente, hermanos de la alabanza, no note usted que va bajando la intensidad así. Y dice que la gente está durmiendo, Dios, muy temprano es el servicio. Hermano, ya que hay gente con júbilo y con alegría, iba. Hay que venir con alegría y gozo a la casa del Señor, amén, hermano. Para aquellos amargados, enojados, que frustrados, bueno, deje esa amargura allá afuera y acá venga con alegría y gozo, amén, que Dios lo va a transformar. No, de esos no vinieron hoy, gloria a Dios, solo vinieron gente alegre. Bendito sea el Señor. Pero David consultaba a Dios en todo momento, y por eso necesitaba la presencia del Señor. David confiaba en el Señor, le pedía al Señor, necesitaba la presencia de su espíritu. Ahora viene la parte importante. Después de que Dios le daba victoria a David, porque David expandió el reino y le daba victoria sobre otros pueblos, batalla a batalla David ganaba, porque ahí estaba Dios con él. Pero en todo, hermanos, la palabra es clara, dice: ve a aquel que pretende estar firme y no caiga. ¿Cuántos firmes hay acá, hermano? Ay, hermano, ¿hasta cuándo no va a caer? No vaya a caer. Esa palabra es para usted y para mí también. Porque recuerde que ahí no cayó el pueblo, cayó David, que era la cabeza que respaldaba a Dios. No, mire, yo no sé si usted ha pensado, pero es una gran responsabilidad cuando uno sirve al Señor. Es una gran responsabilidad, porque el diablo no se va a meter con el que no hace nada, hermano. Porque aquel que no hace nada, ahí está, mira, es de cómodo en la sillita, voy, sí, escúcheme, voy, sigo en mi vida. Ese sigue teniendo sus mismos rollos, sus mismos problemas, sus mismas angustias. Eso no es provocado por nada que sea de la obra de Dios. Eso está ahí,
Dios o el enemigo lo tiene ahí, quédate ahí tranquilito. Pero aquel que sirve, hermano, ay, vienen las batallas espirituales, las tentaciones, las pruebas, las angustias, las enfermedades. Ay, hermano, pero ahí es donde uno tiene que estar firme. Y aquí viene lo más terrible de parte de David. Como todos los seres humanos, tenemos nuestros descuidos. Segunda de Samuel 11:1 dice la palabra: el descuido espiritual de David y el descuido espiritual a todos nos lleva a pecar y también a esconderlo. Porque nadie se siente orgulloso de un pecado. Diga conmigo pecado, que no se le va a hacer chicharrón en la boca. Diga pecado. Pecado es algo que desagrada a Dios. Así es fácil, hermano, porque ahí uno ya en esta palabra ya ni la quiere escuchar en la iglesia. Pecado es algo que desagrada a Dios. Y nadie se siente orgulloso del pecado. Si alguien tiene su esposa, no va a decir: mire, hermano, esta es la de hoy. Ay, hermano, anda escondiéndola ahí, ¿verdad? Y le dice: anda una Biblia para que digan que es una hermanita. No, se las ingenia, se las inventa. Bueno, aquí dice la palabra, 2 Samuel 11:1, dice: aconteció que el año siguiente, en el tiempo que salen, escuche, que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David, ¿qué dice, hermano? Se quedó en Jerusalén. Ahora, tenga claro algo. En aquellos tiempos el rey no se quedaba, hermano, viendo a ver cómo hacía el ejército, a ver si ganaba o perdía. Miren, no, hermano, no es así. Y ahora hemos invertido los papeles, ¿va? Todos que hagan todo lo que yo les pido. Hágame esto, hágame lo otro, haga aquí, haga allá. Y miren, como que es un rey. Estoy hablando del ministerio. Así no funciona la obra de Dios. Dice la misma palabra que escuche, el que se cree estar más alto es el que tiene que servir más. Pero David dice la misma palabra que cuando mandó al ejército a pelear, se quedó en el palacio. Y era un hombre de guerra, porque David era un guerrero. Era un hombre que tenía y sabía su responsabilidad, que tenía que salir a batalla. Pero él se quedó. ¿Para qué se quedó? Se quedó aburrido. ¿Qué van a pelear? Y siempre Dios está con nosotros, van a ganar. ¿Verdad que sí? Y escuche esto. Y sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y paseaba sobre el terrado de la casa real, vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y hasta la palabra nos detalla que no era una feona, hermano, era una bonita. Porque vea que ni siquiera cayó con una fea, cayó con una bonita. Hubiera sido una fea, hermano, ni bola le hubiera parado David. Pero la palabra dice que era bonita. Ay, hermanos, a veces uno anda buscando a alguien que sea bonito, ¿va? Mejor un feo con gracia, que busque de Dios, y no una bonita que después te vaya a llevar por otro camino. Yo no sé a quién Dios le está hablando, pero no en nadie en particular. Bendito sea el Señor. Versículo 3 dice: y envió a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, escuche, fíjese, la vio. Y voy a hablar acerca un poco de Betsabé y de David. Escucha esto, y dice, y la vio. Dice, y mandó a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Leán, mujer de Urías Eteo. Mire, como el pueblo era temeroso de Dios, dice, esa está casada. Diga conmigo, casada. La vio, pecó con verla, pero no le bastó. Todavía le dijeron, esa mujer está apartada. O sea, por eso la palabra especifica. No fue que dijo, yo no sabía, Señor, yo pensé que estaba solterona esta. No, le dijeron que estaba casada. Y entonces dice la palabra, envió David mensajeros, y ¿qué dice? Y la tomó, sabiendo que estaba mal. Cualquiera que no estuviera casada podía estar con él, menos esa. Esa no, porque ya tenía dueño. Pero se encaprichó. Es que a veces así es el pecado, hermano. A veces nos descuidamos. Y dice la misma palabra que luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Versículo 5, concibió la mujer y envió a hacerle saber a David, diciendo, estoy embarazada, estoy encinta. Vamos a hablar de Betsabé. Mira, esa era una mujer que había sido creada,
había crecido, había sido criada en los caminos de Dios. Sabía lo que tenía que hacer. Ahora dígame usted, una mujer cristiana, hermanos, ¿cómo se va a poner a bañar con la cortina abierta para que la vea ya sea el rey o cualquier otro? ¿Sí o no? Porque a veces miramos a una persona dentro de la iglesia y decimos, hombre morboso. Sí, es morboso, pecador, está sucia su mente. Eso está claro, ¿está de acuerdo conmigo? Pero también aquella que conoce de Dios y que sabe cómo tiene que vestirse correctamente. Si usted se da cuenta, esta mujer fue instrumento para hacer caer al rey. O sea, como tenía responsabilidad ella, tuvo responsabilidad David. Pero solo quería aclararle acerca de esta mujer, porque no era una filistea, no era una mundana, era del pueblo. Tal fue que cuando se acostó con David, ¿qué dice? Que se fue a purificar. Mejor hubiera cerrado la cortina para que no la vieran. Hermano, a veces no nos damos cuenta que usted y yo podemos ser instrumentos para hacer caer a otros. Y aquí hablan hombres y mujeres, hermano. Porque algunos ya están como por los 60 y se doblan la camisa acá, hermano, para mostrar la cañaña, los músculos. ¿Para qué? ¿Para qué? Yo le dije en una ocasión, el que enseña que quiere vender. Amén. El que enseña quiere vender. El que no, el que ya sabe que tiene dueño, no enseñe nada. Enséñelo para el que él es su dueño. Pero este ya tenía dueño. Y el dueño era Urías. Pero David sabía que también tenía dueño. Y entonces empieza lo de David. ¿Sabe qué? El ocio mata. Cuando nosotros no hacemos nada, hermano, la mente empieza a trabajar. Y eso fue lo que le pasó a David. Escucha el descuido de David. Consultaba a Dios, buscaba de Dios, Dios lo respaldaba, le daba victoria, pero un desliz cambió la historia del reinado de David. Y la palabra dice en Mateo 6:22, lámpara del cuerpo es el ojo. Escuche esto, si tu ojo es bueno, todo el cuerpo está lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que está en ti hay tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? En otras palabras, guarde sus ojos. Le voy a repetir esto, guarde sus ojos. Miren, poquitos amén. Si usted está casado, tiene dueño. Si está casada, tiene dueño. Sus ojos solo tienen que ser para esa persona. No ande pelando los ojos como el cangrejo, porque lo que está haciendo usted es caer como cayó David. Denle un aplauso al Señor. Eso es lo que dice la palabra. Primero, la desocupación de David de no hacer lo que tenía que hacer porque él tenía que pelear la batalla. El ocio, la pereza, lo hizo a él empezar a pensar en que esa mujer está bonita. La quiero estar con ella. Entró por los ojos. La mayoría de los pecados en nosotros entra por los ojos. Guardemos nuestros ojos, amén. Pero como Dios no puede ser burlado, entonces viene la parte que quiso hacer David. David sabía que había hecho mal. Y aquí quiero que usted entienda que cuando nosotros pecamos, tratamos de esconderlo. Y usted sabe que dice la misma palabra, que el que encubre sus pecados, ¿qué dice? No va a prosperar. No prospera, hermanos. ¿Es porque Dios es malo? No. Pero el que confiesa sus pecados, ¿qué dice? Alcanza misericordia. Y eso era lo que la palabra nos quiere enseñar acerca de David. ¿Era perfecto? No. Pecaba, sí, y mucho. Y usted se va a dar cuenta que cometió pecados más graves que los de Saúl. Pero tenía un corazón humilde que se arrepentía. Pero dice la misma palabra en 2 de Samuel 11:14. Dice, venida la mañana, escribió David a Joab. Joab, ¿sabe qué? El jefe del ejército. Dice, y aquí le estoy narrando la última parte que dice la palabra. Dice, una carta la cual envió por mano de Urías y escribió en la carta diciendo, escuche esto, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Versículo 16. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también Urías eteo. ¿Qué pasó, hermano? Así de fácil, lo mandó a matar.
Porque las palabras que le dijo Betsabé, le dijo, estoy embarazada. Y dijo, aquí la única forma es que la haga pasar de que esté embarazada de Urías. Pero aquel, como era fiel al reino, no quería juntarse con ella porque sabía que estaban en tiempo de guerra. Y aquel vio que todas las artimañas, porque mire, cuando uno miente, lo lleva a decir otra mentira. Y esa otra mentira va a otra mentira y otra mentira, hasta que se hace una gran bola, que es obvio, hermanos, la mentira. Porque la mentira va creciendo a medida usted la va reteniendo. Y fue lo que pasó con David. Pero como el Señor siempre saca a luz las cosas, en el tiempo de David había un hombre que era profeta del reino que se llamaba Natán. Y le planteó una situación para que David emitiera juicio. Y David, Dios miraba en el corazón de David que era un rey celoso por el Señor. Emitió juicio para sí mismo cuando el profeta le narró la situación. Y a veces eso nos pasa, hermano. Somos celosos de Dios y a veces se nos olvida que nuestros pecados son más grandes que nuestro hermano. Hablamos del hermano, mira qué pícaro, mira qué sinvergüenza, mira esto y mira lo otro. Porque miramos lo de otro, no miramos el nuestro. ¿No se ha dado cuenta usted de eso? A ver quién dice yo soy malo. Nadie dice soy malo, pero si el hermano es mala, ese es malo. Pero nadie dice yo soy malo. Nadie anda diciendo las faltas que comete, pero sí miramos las de otro. Uy, mira cómo es. Pero nadie dice yo soy enojado, yo soy bravo, yo soy me gusta la pelea, yo soy pícaro, yo soy ladrón. Nadie dice eso, nadie. Pero sí vemos lo malo de otro. Y el Señor le dio una lección a David. Pero David tenía un corazón conforme al de Dios. Quiero que usted vea que todas las cosas traen consecuencias. El pecado de David trajo consecuencias. Segunda de Samuel 12:9 dice la palabra: porque pues tuviste en poco, escuche las palabras del profeta, porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová. ¿Qué dice? Haciendo que, hermano, lo malo, era rey y no era justificable. Es más, le voy a decir esto, aunque era el rey, habían algunos que estaban alrededor de David, que eran parte del ejército, que sabían que estaba mal, pero por obedecer al rey continuaron con esas órdenes. Le voy a decir esto, cualquier cosa que vaya en contra de Dios, no importa quién se lo diga, usted no está obligado a obedecerlo. Usted es obediente a la palabra de Dios, se lo puedo decir yo, se lo puede decir cualquiera. Si no es de Dios y no es bíblico, usted no está obligado a hacerlo, porque Dios no va a respaldar eso y va a emitir juicio por aquello que vaya en contra de la palabra de Dios. Amén, hermanos, así es esto. Este es el evangelio que Dios nos ha entregado. Y dice la misma palabra: Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con espada de los hijos de Amón. Versículo 10. Por lo cual ahora no se te apartará jamás de tu escuche, no se apartará de ti, de tu casa. ¿Qué dice? Espada. Y mira, hermano, David tuvo un montón de rollos con su familia. Y esos rollos surgieron después del pecado de David con Betsabé. Porque Dios dijo: esto no te lo voy a dejar pasar, David. Voy a estar contigo, pero no vas a tener paz, porque desobedeciste a mi palabra. Mire lo bonito de estar en Jesús, hermanos, que Jesús es tan grande y tan amoroso que simplemente necesitamos arrepentirnos. Ahora, tengamos claro que aunque Dios nos perdone, el pecado va a traer consecuencias. Ay, Señor, ¿por qué me viene esto? Y le voy a decir esto, un ejemplo bien práctico. Yo andaba manejando borracho, no tenía a Cristo, pum, me paró la policía, me quitó la licencia y tengo restricciones para obtenerla. Siendo cristiano, cambio mi vida, ya no tomo, voy a solicitar mi licencia y no me la dan. Señor, si ahora estoy en tus caminos, ¿por qué no la puedes tener? Porque cuando estabas allá, sin Cristo, hiciste lo malo ante las leyes terrenales. Entonces ahora yo te perdono por toda tu maldad, pero tienes que pagar tu consecuencia en lo terrenal. Y a veces nosotros, como dicen, nos clavamos con estas cosas, hermano. Creemos que Dios se olvidó de lo malo. No, hermanos. Por eso Dios tiene misericordia. Puede ser que sea menos tiempo del que podría ser, pero así obra Dios. Y eso fue lo que pasó. Versículo 11. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti y de tu casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y les daré
y la daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú hiciste lo que tú hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y en pleno sol. David pecó en oculto y el Señor lo iba a sacar a la luz. ¿Y qué pasó, hermano? Que fue tolerante en una situación familiar que pasó, y ahí fue donde uno de sus hijos se levantó, que se llamaba Absalón. Y yo le estoy parafraseando la Biblia porque mira, había mucho que hablar ahí. Y ahí es donde vieron que el reino de David era débil, pero Dios lo había puesto a David y lo iba a respaldar. Y Dios iba a afirmar ese reino a pesar de los pecados de David. ¿Por qué, hermano? Por la promesa de Dios. Porque Dios lo había escogido. La diferencia de Saúl fue que Dios lo cedió a una petición del pueblo. Y a David Dios lo escogió como príncipe de Israel. Porque también la misma palabra menciona que a David Dios lo escogió como príncipe. Era rey del pueblo, pero era príncipe para el Señor. O sea, en otras palabras, seguía estando sometido sobre la soberanía de Dios. Amén. Por eso nosotros debemos de entender algo. Debemos de guardarnos en la santidad. Diga conmigo santidad. Sin santidad, dice la palabra, nadie verá al Señor, hermano. Y mire, a veces la tomamos tan a la ligera. Y dice, hermano, yo me he visto, mire, de pie a cabeza donde cubierto. Es que no estoy hablando de lo de afuera. Y qué bueno que usted se guarde por lo de afuera. ¿Y qué tal lo de adentro, hermanos? ¿Cómo estamos adentro? ¿Será que tenemos un corazón puro? Un corazón negro, como la noche. A veces nosotros nos preocupamos tanto por lo de afuera y estamos, hermanos, pero como dicen, más peor que alguien que no tiene a Cristo. Y teniendo al Señor no es posible. Es poco entendible. Pero también encontramos una característica de David y de su reino. Escuche esto. Él confiaba en el Señor para pelear. Por su descuido pecó y lo trató de ocultar, pero Dios no puede ser burlado, dice la palabra. Trajo consecuencias en su reinado. Porque el hijo de la cual quedó embarazado de Isabel, murió. Pero Dios le dio otro, a uno llamado Salomón. Y vamos a estudiar de Salomón la próxima semana. ¿Está aprendiendo, hermanos? Pues la palabra de Dios es para eso. Porque usted quiere, hermano, el corazón de David, ¿verdad que sí? Pero no haga las cosas que David hizo. Y si las hace, tenga el mismo corazón de David. Aquí viene. David tenía la capacidad de reconocer sus faltas. Diga conmigo, reconocer sus faltas. Una que podemos encontrar es que David primero pecó contra el soldado. Lo mandó a matar contra esa casa, contra esa familia. A veces lastimamos a la gente nosotros y se nos olvida pedir perdón. No le prestamos atención. Después de las palabras de Samuel, cuando el Señor le dijo que no iba a tener paz en su casa, mire las palabras de David, segunda de Samuel 12:13. Entonces dijo David a Natán, mire, ¿qué era lo que hizo Saúl cuando Samuel lo confrontó por sus pecados? Es que el pueblo siempre le echaba el clavo a otro. ¿Por qué usted es así, hermano? Es que mire, esa mujer que usted me dio, usted no sabe, no la conoce. Vea que le echa la culpa, responsabiliza a la esposa. Es que esos hijos, hermano. Es que, ¿por qué no me dio unos como los suyos? Ay, si viera, hermano. Siempre estamos viendo o comparándonos con otros. ¿No se da cuenta usted? Porque eso es lo que pasaba con Saúl. A Saúl, hermano, desobedeció porque el Señor le dijo, Samuel le dijo, a los 7 días voy a bajar y voy a ofrecer ofrendas de paz antes que vaya a guerra. Se desesperó. ¿Era malo lo que estaba haciendo Saúl? No, quería ir a pelear, pero sabía que necesitaba el respaldo de Dios, pero no era lo que Dios le había dicho. Espera tu tiempo. Después le dijo, quiero que a ese pueblo lo mates, porque ese pueblo no tuvo misericordia cuando ustedes salían de Egipto, las malecitas. Pero aquel dijo, este lo voy a dejar vivo porque este tiene influencia con los otros pueblos y yo quiero tener buenas relaciones. Y le dijo, mátalo. No lo mató. Agarraron lo mejor, las vaquitas gorditas y todo, ¿verdad? ¿Va que sí? Usted está en el trabajo y hay un compañero mañoso y le dice, mira, te voy a dar algo para que no digas nada. Bueno, aquel me lo dejó ahí, yo me lo voy a llevar. Ladrón, también. Pues el otro lo agarró, pero usted también cogió su parte. ¿Entiende? No hay honestidad en nosotros, hermano. Yo le pongo cosas prácticas. Yo no sé que usted va a agarrar vacas de otro, pero sí puede agarrar cosas del trabajo.
está trabajando y haciéndose el papo, ganando overtime y sin trabajar. Eso es ser deshonesto. Gloria a Dios. Mire, nadie dice amén, hermanos. Eso es ser deshonesto. Ponche y váyase a su casa. Si no está haciendo nada, no esté ganando de balde. Eso es robar. Le voy a repetir eso es robar. No cobre más de lo que debe de cobrar, porque eso es robar. Cobre lo justo, sea honesto. Amén. Pero David reconocía sus faltas y le dijo: también Jehová ha remitido tu pecado. ¿Qué le dice? Te lo ha perdonado, David, porque lo reconociste. ¿Qué le dice? No morirás. No morirás. Ya con eso ya era ganancia, hermano. Porque a Saúl le dijo: miren, tu reino ha sido quitado. La primera le dijo: tu reino no va a durar mucho. Todavía le dio chance. Y el otro le dijo: ya se te ha quitado el reino, Saúl. Y dice el versículo 14: más cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. ¿Trajo consecuencias su pecado? Sí. Murió ese hijo que era producto del pecado. ¿Dios lo dejó de lado? No. Pero algo que Dios vio en David: un corazón humilde, un corazón sincero, la capacidad de reconocer sus faltas. Esa era la virtud de David, hermanos. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos esa capacidad de decirle al Señor: Señor, yo he fallado, me he equivocado, perdóname? Miren, hay gente que ofende, hermano, y solo porque le habla nice ya cree que ya arreglaron las cosas. Eso no es pedir perdón, hermanos. Usted maltrata a su esposo, hermana, porque le hablo a su esposa, ¿me da permiso? Gloria a Dios, un amén es suficiente. A veces le pega una maltratada y usted como dice: es que este hombre no siente nada, tiene un corazón duro. Y después llega a la casa y hablándole suave. Ni siquiera le digo: mira, lo siento porque te dije esto, que yo sé que te dolió. No, solo con que le habla suave ya cree que ya eso es pedir perdón. No, pida perdón. ¿Va? Porque a veces siempre piensa que el hombre es el que ofende y a veces le dañan su corazoncito. Mire, el hombre tiene un corazoncito así de esponja, hermana. Así es, mire. Se hace el fuerte, allá va a chillar con el hermano que está pasando por lo mismo. Allá se limpian las lágrimas, ¿verdad? Nadie dice mi esposa me dijo. Siempre yo tengo un amigo que está pasando. Por no decir que a él le está pasando, siempre dice que es el amigo. Gloria a Dios. Entonces, pida perdón. Y eso es en todo. Pida perdón en su casa, a sus hijos. Pida perdón. No simplemente baje la voz y sea suave. No, diga: perdónenme, lo ofendí. Sé que no debí de hablarle de esa manera. Porque cuando no lo hago, se manifiesta algo que es, hermano, evidencia que nosotros estamos en la carne. Es orgullo. Es orgullo y es algo que a la gente, muchas personas tienen. Yo tengo la capacidad de pedirle, a muchos de ustedes le pido perdón. A veces porque quizás siento que le he ofendido, a veces porque yo siento que me han ofendido. Pero hermano, a veces quisiera algo recíproco también. Gloria a Dios. Yo sé que nadie va a decir amén, pero voy a continuar. Salmo 51 dice la palabra, y esta la escribió David después de esos pecados que cometió. Salmo 51 dice, escuche las palabras de David, hermano. ¿Por qué cree usted que Dios miraba con agrado el corazón de David? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Mire las palabras de David, hermano. ¿Cómo le venimos a decir nosotros al Señor: Señor, perdóname, pero tú sabes, siempre va la excusa por delante? Versículo 2 dice: lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Versículo 4 dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra. Esas eran las palabras de David. Reconocía que pecaba y necesitaba que Dios borrara su maldad, que lo limpiara, porque dice la misma palabra que él reconocía que constantemente pecaba delante de Dios, que constantemente le fallaba a Dios. Por eso, hermano, hay un pecado que nosotros quizás no nos damos cuenta que somos parte de él y lo hacemos constantemente.
Una de ellas es la poca fe que tenemos en Dios y otra es la desobediencia. Y aquí quiero que usted se tome un tiempo para que después de hoy usted medite y reflexione y se examine. Eso es algo que desagrada a Dios. Dios quiere gente que le crea, que tenga fe en Él. ¿Sabe algo que podemos encontrar? Que Dios le daba el privilegio a David que podía presentar ofrendas de paz, cosa que no se le fue permitido a Saúl, pero David sí lo podía hacer. Solo quiero que usted observe esto. ¿Por qué se le quitó el reino a Saúl? Por desobediente. Diga conmigo, desobediente, por querer hacer su voluntad. Pero mire la poca fe de David. Y ahí voy a cerrar. Segunda de Samuel 24:10. Escuche esto, David cometió muchos pecados, pero estos son los que más resaltan en la escritura. Uno, mandó a matar a Urías, se acostó con una mujer que no era la de él. Ese pecado cambió el rumbo de su reinado y de su casa. Pero vino otro más, porque igual estaban en constante guerra. Segunda de Samuel 24:10 dice la palabra: después de que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Antes de este versículo, David quería saber con cuánta gente de guerra contaba, porque sabía que era la batalla. Y el que tenía encargado, el jefe militar, le dice: el Señor los que tengamos los va a multiplicar, porque eso es obrar en fe. Pero dice que David siguió, dijo: ve y cuéntalos. Sabe que el que tenía encargado, el jefe militar, sabía que hasta ese momento todas las batallas que habían ganado ha sido porque Dios había peleado por ellos. Cuando usted deja de depender de Dios, como puede ganar, puede perder. Probablemente pierda, porque ya Dios se aparta del campo de batalla. Ya usted empieza a pelear con sus fuerzas. Cuando David se dio cuenta de lo que había pasado y de lo que había hecho, aquí viene esta palabra. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y el Señor, ¿sabe qué hizo? ¿Qué hago con este David? Lo amo tanto, yo lo puse, le he dado tantas victorias. Te voy a dar 3 opciones, David, ¿cuál querés? Fíjese cómo es el Señor. Usted, no lo leo porque ya no me ocupo espacio en las notas, porque ahí se lo hubiera puesto. ¿Qué tal? Y el Señor le dice: te doy 3 opciones. Usted no quisiera ni una. Usted quisiera que el Señor le dijera: sí, papito, te perdono, te quiero, vaya, andate. Y usted no aprende la lección. Muchas veces Dios nos perdona, pero permite algunas cositas para que aprendamos la lección. Y el Señor mandó, dice, 3 días de peste al pueblo y no aguantaron, hermano. Digo, aquí se va a morir. Aquel decía que sabía que por sus pecados estaba haciendo sufrir al pueblo. Mire, cuando usted pone un gobernante depravado, el pueblo sufre, la nación sufre. Cuando nosotros elegimos mal, sin sabiduría de Dios, sufrimos las consecuencias. Hay que ser un pueblo entendido. Amén, hermanos. Busquemos lo que agrada a Dios, no lo que nosotros queremos. Pero David reconoció su pecado. Yo creo que ahí es lo que Dios miraba en David. No miraba su perfección, miraba un corazón humilde que sabía aceptar cuando había errado. Amados hermanos, usted y yo estamos aquí para eso. Yo no soy juez para decirle a cada persona lo malo y lo bueno que es, pero indudablemente Dios sí se lo puede decir. ¿Qué hace con eso? ¿Seguimos adelante como pasó con Saúl? ¿O realmente tenemos el corazón de David? ¿Que era malo? Sí, pero tenía la capacidad de arrepentirse. Y es algo que la iglesia no logra entender. La iglesia anda como que no existiera Dios.
tenga claro que Dios está ahí. Como dijo dice la palabra en primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Escuche esto. Si confesamos nuestros pecados, diga conmigo confesar. ¿Dios qué dice, hermano? Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará. ¿Y qué dice? Y nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Eso es lo que hace el Señor. Yo no sé qué es lo que usted quiere. Yo sé lo que debo de hacer cuando actúo mal. Ese es lo que es mi responsabilidad, de estar bien delante de Dios. Esa es mi parte. ¿Cuál es la suya? Recuerde que Dios no puede ser burlado. Dios está ahí. ¿Quién puso a David? Dios. ¿Quién lo ungió? Dios, a través del profeta Samuel. ¿Quién respaldaba a David en las batallas? Dios. ¿Quién había provisto para David? Era Dios. ¿Quién había probado a David? Era Dios. Porque cuando se quedó en ese palacio quería probar si realmente podía mantenerse firme, y cayó. Cuando cayó, Dios le dio una nueva oportunidad. El profeta se lo dijo, el profeta Natán le dijo: el Señor te ha redimido los pecados, pero ha traído consecuencias y ha cambiado ahora el rumbo de tu reino. Nuestra vida puede cambiar, hermanos. Dios nos puede perdonar, pero si alguien mete, como dicen en mi país, y discúlpeme la expresión, si alguien mete las patas, puede cambiar el rumbo de su familia, de su vida. En su misericordia Dios puede restaurar los pedazos que nosotros podemos hacer, pero no es el plan de Dios. El plan de Dios es mejor, es perfecto. Es mejor, dice la palabra, que obedecer que hacer sacrificio. Dios busca un corazón obediente, obediente a su palabra. No obediente a mí, yo lo puedo llevar a perdición. Obediente a lo que dice la Escritura. Sométese a Dios, sométese a lo que dice esta palabra profética que dice la Escritura, que es la más segura. Amén, hermanos. Gloria a Dios. ¿Qué le parece si ahí donde está cierra sus ojos?